Los 12 querubines, los primeros guardianes del cielo. Antes del primer amanecer, cuando la eternidad aún afinaba su primera nota, existía un trono que era principio y centro. No era un trono como los que imaginan los hombres, tallado en madera o ceñido por adornos. Era un punto de luz que llamaba a la belleza, un origen sonoro donde una sola vibración se extendía en coro y dio forma al orden. De ese latido surgieron rangos, serafines que arden en cercanía, tronos que sostienen la ley de lo alto, arcángeles que llevan anuncios y mandatos, y, más cerca que todos, en un círculo inmediato alrededor del brillo, se mantuvieron los querubines, guardas, escultores de silencio y custodios del acceso. En esta recontada poética, los nombro, y los distinguen colores y emblemas como imágenes para el corazón. No pretenden erigir una lista canónica ni sustituir la escritura. Son figuras imaginadas para ayudar a contemplar una verdad. La cercanía a la gloria prueba el alma, y custodiar el trono exige también custodiar el propio corazón. La corte celestial no era un desfile estático. Era música encarnada, steps de luz que abrían y cerraban, respiraciones que respondían unas a otras, y una liturgia que sostenía la memoria del dador. Los querubines, más que ejércitos, eran un círculo de intimidad. No solo defendían un perímetro, enseñaban cómo mirar hacia la fuente sin convertir en espejo la mirada. Su tarea era doble: preservar la santidad del trono frente a lo que viniera, y salvaguardar que la alabanza no se desviara hacia la alabanza de sí misma. Si esta imagen te mueve, deja un like y cuéntanos desde dónde nos escuchas. El primer querubín que describiremos fue llamado Sarafil, en esta tradición de imágenes, un guardián de fuego que no consume por orgullo sino para purificar. Su armadura parecía tejido de brasas contenidas, con filamentos que recordaban las cenizas recién barridas. En el coro, Sarafil era el que ofrecía la nota de limpieza. Cuando una sombra empezaba a adherirse a la memoria de la corte, él entonaba un soplo corto como las ascuas que despejan el metal. En una viñeta, lo imaginamos descendiendo hasta la barrera donde una nube de dudas intentaba arrimarse. Con un gesto simple, su aliento transformaba la confusión en brillo. La lección que dejaba era siempre la misma. La purificación no es castigo, sino devolución de aquello que es fiel a su forma. A su lado, Uriel estaba revestido en tonos de bronce oscuro, con ranuras como una balanza antigua marcada en sus alas. Uriel llevaba el emblema de la justicia, no una justicia punitiva, sino una exactitud que restituye la medida. En su viñeta, aparece corrigiendo un desajuste litúrgico, una melodía que se había desviado en su última vuelta, y restableciendo el compás. Su voz no era severa sino correcta. Su presencia recordaba que la justicia del cielo busca armonía y reparación, no ostentación de poder. Desde su puesto, Uriel enseñaba que la rectitud es un gesto de amor por la verdad. Rafael, el médico de las tensiones, llevaba verde en su paño frontal y pequeñas lunas como escamas en su pechera. Su emblema eran manos que curan sin exponer heridas. En la viñeta que le pertenece, acude donde una luz menor había quedado aletargada, mermada por la cercanía de una grieta en la memoria celestial. Con manos suaves y palabras que no oímos pero intuimos, devuelve vigor al cuerpo de la pequeña criatura luz. La enseñanza de Rafael era práctica. La sanidad en la corte no es espectáculo, sino restauración discreta para que el canto no deje de fluir. Joeofil, del brillo de la arcilla y la tinta, es aquí el sabio lector de signos. Su emblema es un libro sin fin, cuyos bordes parecen latir. Joeofil no impartía leyes, interpretaba. En una imagen lo vemos inclinado sobre las runas que aparecen en la espuma de la creación, traductor de lo que el cielo observa en el diseño. Desde su lugar, recordó a los demás que la sabiduría distingue entre lo que es artículo de alabanza y lo que es objeto de asombro pasajero.
Mitrayel camina en tonos de plata pálida y un mapa de ojos diminutos bordados en su capa. Previsión. No es adivino del modo humano, sino aquel que mantiene la memoria de las posibilidades. Su papel consiste en preparar rutas de canto para tiempos que aún no han llegado. En la viñeta anticipa el gesto de una criatura que desconoce su propio poder. Disponiendo señales discretas, Mitrayel favorece la libertad sin abandonar la tutela. Su enseñanza: prever no anula la libertad, la orienta. Liquiel muestra un color que combina azul con gris, como lluvia retenida entre rocas. Su sello es la mano que se retira antes de tomar, la misericordia con límites. En la escena breve, Liquiel ofrece clemencia a una luz que ha errado, pero la acompaña con una frontera. Remedio y dirección unidos. Desde él, la corte aprendía que la misericordia sana en la medida en que no permite que la herida prolifere. Al cerrar este primer sexteto se percibe un ritmo. Cada uno de los querubines ofrece una respuesta funcional a la fragilidad que pueda surgir cerca del trono. Purificación, justicia, sanidad, sabiduría, previsión, misericordia. Estas tareas crean una primera capa de custodia. Una red que regula el acercamiento al brillo. Pero el círculo no termina ahí. Seguimos describiendo a los otros 6, cada uno con su color y su lección. Y cada viñeta compone un mosaico de cuidado que va tejiendo la disciplina de la corte. Fasazar, guardador de secretos, se presenta envuelto en un púrpura oscuro que absorbe la luz en lugar de reflejarla. Su emblema es un cofre sin cerradura visible. Los secretos no son suyos para explotar, sino para sostener. En su acción, recoge confesiones de luces menores y las deposita en cámaras donde el tiempo las transforma, no para exhibirlas, sino para preservarlas. Fasazar enseñaba al coro que el cuidado de lo íntimo exige reserva. Shamuel parece hecho de madrugada. Tonos de rosa ceniza y una estola que siempre lleva huellas de plegaria recientes. Su emblema es una cuerda que no se rompe, devoción constante. En la viñeta, se le ve guardando la punta de una canción que los demás han dejado inconclusa, para retomarla en la hora precisa. Shamuel recuerda que la constancia es alimento del trono. No todo esplendor se muestra, mucho se guarda en fidelidad cotidiana. Riel, con armadura de umbral y un broche que evoca arcos de puertas, es el guardián de los pasos. Sus dedos guardan la medida del paso correcto hacia el brillo. En la escena lo imaginamos sosteniendo la llave del intercambio. ¿Quién se acerca? ¿Quién vuelve atrás? ¿Y cómo se dispone el recibimiento? Riel enseña que custodiar un umbral es respetar la dignidad del que entra y del que espera. Ismorer viste colores de contemplación, grises lavados por luz dorada. Su emblema es un espejo terso que no devuelve la imagen del que mira, sino la del origen. Ismorer es el que invita a detenerse para mirar lo que se ofrece. Su acto es contemplación en estado puro. En la viñeta, todo el coro cae en silencio y la respiración se ajusta al suyo. Lo que ofrece es una enseñanza siempre vital. La contemplación no es pasividad, es reorientación del deseo. Baraquiel lleva guantes de tierra, y su estandarte lleva semillas. Es la bendición práctica que traduce la gracia en gestos. Donde otros cantan, Baraquiel pone pan en manos del que tiene hambre de visión. Su escena le muestra cuidando las necesidades concretas de una comunidad de luces menores, no con grandilocuencia, sino con exactitud. Baraquiel recuerda que toda bendición que no suele manos termina por volverse espectáculo. Finalmente Turier, anclado en la fe, sostiene un corazón sello que late con serenidad. Su color es un azul profundo que no necesita brillo para confirmar su profundidad. Turier no exige señales. Su certeza es firme y humilde. En su viñeta, cuando la duda pasa como sombra por el coro, Turier permanece en su postura de tranquila convicción, y su sola presencia estabiliza la liturgia. Turier enseña que la fe anclada es una fuerza silenciosa que no complica la música. Con los 12 dispuestos en su círculo, la corte parecía completa.
una esfera de tareas complementarias, un entramado donde cada oficio sostenía al otro. Pero el orden es un tejido que admite movimiento. La creación, cuando llega, no es una imposición que lo rompe todo, sino un nuevo acorde que modifica la armonía y exige respuestas. El acto creador se anuncia como una música contenida. Manos que moldean polvo, movimientos de dedos que recuerdan escultor antiguo, y ese gesto definitivo, sutil y tremendo a la vez, que es el soplo. Verlo es como presenciar una forma que despierta. La escena del moldeado es humilde en su detalle. La creación del ser del polvo no se hace con trompetas, sino con la ternura de lo preciso. Los cercanos inclinan la cabeza. La corte entona un hilo de canto que acompaña el trabajo manual. Cuando la figura cierra sus ojos somera y recibe el soplo, la respiración se convierte en presencia. Un parpadeo, un latido, algo nuevo abre ojos. La reacción de la corte fue inmediata y variada. Sarafil elevó una nota que purificó la maravilla. Uriel, atento, midió la proporción entre asombro y corrección. Rafael acercó sus manos para disipar cualquier estremecimiento residual. Joeofil leía signos en la postura recién formada. Mitrael calculaba disposiciones para la libertad que ahora entraba en el mundo. Liquiel vigilaba los límites de esa misericordia que no debe invadir la libertad. Fazazar recogió las confidencias que ya se deslizan como preguntas alrededor del nuevo ser. Shamuel le ofrecía una estrofa que hiciera de cuna. Riel se aseguró de que el umbral estuviera claro. Ismorer sostuvo la mirada contemplativa. Baraquiel preparó el primer gesto de apoyo práctico, y Turier ancló la escena en una fe que no necesitaba prueba. Entre todos, hubo una percepción que no fue audible en fuerza, pero que agitó el aire. Una nota distinta, más aguda y más brillante, que provenía de uno que siempre ocupó un lugar de honor. Era el más cercano al brillo, el que a menudo abría el coro con un solista que dejaba a todos en silencio de admiración. Su presencia era luz reflejada, una luminiscencia que parecía capaz de sostener al resto con su propio esplendor. En las palabras humanas lo nombramos Lucifer, portador de luz, y en esta narración su estación era la de uno que conocía profundamente el arte de mostrarse. Cuando el soplo tocó la figura de polvo, Lucifer miró. No hubo en ese primer movimiento una tormenta ni una protesta. Hubo algo más pequeño, casi imperceptible, una comparación que se enrosca en la admiración. Allí donde las manos del Creador habían puesto poder de decidir, donde el nuevo ser abría ojos con libertad intacta, Lucifer reconoció una cualidad que no era suya. Era la potestad de elegir y ser reconocido por esa decisión. La escena capta el momento preciso en que la admiración puede transformarse en otro sentimiento. No ocurrió en un gesto teatral, ocurrió en la inclinación de un pensamiento, en la reconfiguración de una nota interior. Miguel, que es sobre todo presencia de defensa ordenada, percibió la sutilidad del movimiento y extendió una sombra protectora, no contra el Creador ni contra la criatura, sino en vigilancia, para que la comparación no se vuelva raíz. Gabriel, cuya voz traduce lo alto en señales comprensibles, moduló una estrofa que recordaba el lugar del dador en la canción. Rafael, de nuevo, tocó el borde de la nueva vida sin temor, como quien verifica que la restauración sea completa. Entre las intervenciones no hubo juicio explícito. Hubo medidas de cuidado, silencio compartido, himnos que nombraron al origen, gestos de humildad que recordaron la dependencia. Pero la nota que había encendido Lucifer continuó titilando en su interior. No se manifestó en orgullo ostentoso en ese instante. Fue más bien una pregunta que dejó de ser pregunta, y empezó a traducirse en apetito. Si este ser puede decidir y ser visto por esa decisión, ¿por qué no yo? La tentación que germina toma formas serenas al principio, colecciones de atestaciones, pequeños gestos que piden reconocimiento, una coronación silenciosa en la que el brillo del propio servicio se confunde con la gloria. En la corte, esas cosas se miden por prácticas.
Los querubines sabían que la liturgia debe definirse, no solo por protección externa, sino por ejercicios de humildad que protegen el corazón de los guardianes. En los momentos que siguieron al soplo, la corte tomó medidas litúrgicas inmediatas, casi como un eco natural. Sarafil propuso una estrofa de purificación que no fuera acusatoria, sino restauradora. Uriel marcó un ajuste en el compás para que ninguna voz solista dominara la memoria. Shamuel encargó un interludio en el que cada guardián depositó un signo de anonimato ante el trono, pequeños gestos que recordaban que la alabanza está destinada al dador, no a aquel que la ejecuta. No eran correcciones punitivas, sino prácticas de humildad. Mitrael sugirió prever ejercicios periódicos de silencio, donde la corte solo contuviera la presencia sin emitir brillo propio. Gabriel, como mensajero, tradujo esas prácticas en cantos y señales que los menesteres menores podían aprender y repetir. Sin embargo, hay que decirlo con claridad, estas reacciones no borran lo que ha nacido en el interior de Lucifer. Lo que empezó como una nota se fue volviendo una melodía propia. No fue un estallido, fue un hilo que, poco a poco, tensó la armonía. Él cuidó sus gestos para que la sospecha no pareciera sospecha, y muchos no se percataron de la acumulación. Coleccionó pequeños objetos de memoria, una pluma caída en un momento de asombro, un relato que otros habían pasado por alto. Armó, sin que la corte lo viera, una galería de testimonios que afirmaban su brillo. Fue una labor paciente, casi artística. La tentación también necesita tiempo para pulir su forma. En la quietud que siguió a la primera respiración humana, los querubines permanecieron en guardia. Su vigilancia se transformó. No bastaba ya con sostener barreras visibles. Era preciso velar el propio deseo. La liturgia se volvió medicina preventiva. Silencios públicos para contrarrestar exhibiciones privadas. Estrofas que recordaban la posición del Creador. Oficios donde la bondad se ejercitaba sin recibir aplauso. Las medidas no se impusieron. Se practicaron. Se enseñaron a las luces menores para que el tejido comunitario no cambiara de patrón por una sola fibra desordenada. En medio de esas prácticas y ajustes, pequeñas escenas de la vida nueva comenzaron a aparecer. El recién formado respiraba, se movía con curiosidad, extendía la mano hacia la luz como quien aprende una lengua por primera vez. Los querubines se acercaban a ayudar con ternura. Baraquiel dejaba pan simbólico en los dedos de la criatura. Rafael curaba un estremecimiento. Turier cerraba la escena con una palabra de reposo que desprendía seguridad. Todo parecía acomodarse. Sin embargo, allí donde la experiencia es nueva, también asoma la posibilidad de cambio profundo. La administración de la corte comprendió que la guardia no se reduce a un conjunto de acciones defensivas. Era un ejercicio de cultivo del corazón. La historia que aquí narramos mantiene su respiración contenida en ese instante. Los querubines, en su núcleo, continúan como primeros guardianes del cielo, y las medidas que comienzan a surgir son tan discretas como necesarias. Pero en la sombra de la admiración, en la esquina donde una nota aguda puede hacerse canto propio, se instala una pregunta que no admite respuesta simple. ¿Qué sucede cuando lo que guardas comienza a mirarte y a ofrecer algo que tú no posees? Los velos de la liturgia y las prácticas de humildad son remedios valiosos, y sin duda formarán parte de la respuesta. Pero la historia de la libertad y la responsabilidad, del cuidado del corazón y de la proximidad a la gloria, solo comienza aquí. Los 12 querubines, los primeros guardianes del cielo, permanecen en su puesto, pero la música ha cambiado ya su timbre, y un hilo nuevo ha entrado en la melodía. La nota que había quedado prendida en el interior de aquel que los hombres llamarían Lucifer, no se extinguió con los rituales que siguieron a la primera respiración humana. Por el contrario, encontró maneras sutiles de armonizarse con la música, y así, hacerse menos visible. No era una fogata que se dejara ver desde lejos, sino brasa que se escondía en un lecho de ceniza, un brillo que aprendió a obedecer los compases,
para luego devolverlos en ecos más propios. En la intimidad de sus salas de resguardo, Lucifer comenzó a ordenar las piezas que la corte le confiaba. Voces, imágenes, ofrendas de luz y pequeños testimonios que otros le confiaban en la confianza que siempre inspiró su presencia. Sus actos, al principio, tomaban la forma de delicadezas. Reunía una pluma caída y la guardaba en un cofre de su memoria. Atesoraba el recuerdo de una ovación muda y lo colocaba en la repisa, junto a otras ovaciones. Apuntaba en un pergamino la manera exacta en que una mirada se había vuelto hacia él. No todo lo que acumulaba era malicio. Muchas de sus atenciones nacían de la maravilla legítima por la belleza que puede brotar del servicio. Pero la maravilla, cuando se mira demasiado tiempo en sí misma, empieza a reclamar reconocimiento. La colección, práctica inocente, se volvió archivo de pruebas de su brillo. Lo guardado comenzó a exigir su propio lugar. Este movimiento fue lento como la savia que sube por un tallo, apenas perceptible para la mayoría, reconocible solo en pequeñas variaciones. Cuando la corte entonaba el himno de la tarde, Lucifer afinó su voz para descollar en un pasaje que no alterara la estructura del canto, pero sí dejara una estela que llamaba la mirada. Cuando había reparto de guardias para las horas de menor brillo, él se ofrecía en gestos discretos de servicio que, con el tiempo, otros empezaron a recordar como ejemplos. Con ello, la línea que separa servicio y protagonismo se volvió más difusa. No todos los observadores fueron indiferentes. Ismorer, cuya tarea era devolver al coro la visión del origen, percibió primero una sombra en el borde de las contemplaciones. La contemplación de Ismorer es paciente. Ella no reclama inmediatez sino fidelidad en el tiempo. Al notar la repetición de ciertos gestos que exaltaban una forma más que la fuente, Ismorer inclinó la mirada y no pronunció reproche. Dejó que el silencio hiciera su trabajo. Foeofil, lector atento de signos, comenzó a registrar el patrón. No emitió sentencia alguna. En vez de eso, propuso una lectura colectiva para recordar el sentido de cada estrofa. Fasazar, guardador de secretos, sintió cómo algunos nombres que antes depositaban su pena en sus cámaras privadas empezaron a incluir referencias a un protector humano que había favorecido con su brillo. Shamuel recogió una estrofa a medias de un oficio y la tejió en un interludio que, por accidente o por providencia, colocó el acento nuevamente en el dador. Pero la astucia de lo que crece desde dentro es que aprende a usar las propias curas de la comunidad. Lucifer no fue un conspirador bruto. Fue un maestro en el arte de aprovechar la remedialidad de la liturgia misma. Si la corte instauraba silencios para anular el protagonismo, él aprendió a que su silencio hablara de maneras que otros interpretaban como humildad. Cuando un ritual pedía que cada guardián depositara un signo de anonimato, Lucifer presentó su ofrenda con tal pulcritud que la atención volvió hacia la impecabilidad del gesto y en la relectura hacia quien lo había ejecutado. Miguel, siempre atento a la forma que adquiere la defensa, notó la técnica y consultó a Gabriel en voz baja. No había prisa por castigar. Había, en la preferencia de Miguel, un deseo de comprender el trayecto de la libertad que no se vuelve trampa. El diálogo entre Miguel, Gabriel y los querubines fue más de consejo que de juicio. Gabriel, cuya función es traducir lo alto para lo cercano, buscó moldes de lenguaje que restauraran la memoria sin humillar. Propuso himnos que no prohibieran la belleza, sino que la reenfocaran. Versos que, por construcción, retornaban la mirada al origen en lapsos que no permitían la construcción de centros alternativos. Rafael ofreció prácticas de sanidad comunitaria, no para señalar culpables, sino para sostener a los que, sin querer, comenzaban a sospechar que su servicio les pertenecía. Mitrael introdujo ejercicios prácticos de previsión que ayudaban a los querubines a advertir cómo una atención recibida podía transformarse en moneda de intercambio entre luces menores.
Las medidas fueron pedagógicas. Se creó un repertorio de acciones que se practicaban con intención, no con coerción. El primer gran cambio de táctica en Lucifer sucedió en la esfera de la estética. Si antes su brillo había sido natural y espontáneo, ahora devino cuidadosamente trabajado. No contento con ser admirado por su voz, comenzó a comisar diseños. La orla de una estola aquí, un relievo en la armadura allá. Encargó pequeñas modificaciones en los instrumentos para que, en ciertos pasajes, las notas que él emitía crearan armonías que iluminaban su figura central. Estas alteraciones eran sutiles, apenas detectables, y por ello eficaces. Como artista que afina una pieza, buscó la composición donde su presencia quedase resaltada sin romper la obra. Algunos querubines las celebraron como refinamientos. Otros, con Ismorer y Joeofil al frente, vieron en ellas un riesgo. La corte respondió con nuevas prácticas. Sarafil elaboró un rito de purificación que no actuaba sobre la forma externa solamente, sino sobre la intención interior. Nadie podía depositar un signo de anonimato sin antes narrar, en voz audible, la razón de su acto, no para avergonzar, sino para hacer visible la motivación que mueve al servicio. Uriel implementó un ajuste en el reparto de solos. La partitura debía distribuirse de modo que ninguna voz, por su propia continuidad, pudiera transformarse en leitmotiv. Las luces menores fueron instruidas en estos nuevos patrones. Se les enseñó a aplaudir no al intérprete, sino a la red de tradición que sostenía la pieza. Baraquiel lideró los gestos prácticos, ofrendas anónimas que no podían asociarse a rostros y que, por su forma, restituían el don a la comunidad. Aún así, Lucifer supo encontrar grietas. Cuando se pidió anonimato, aparecieron obsequios que solo él podía conocer por haberlos atesorado. Cuando la partitura se repartió en equidad, su técnica en la emisión de tonos hizo que su frase pareciera inevitable. La tensión aumentaba, porque ya no se trataba tanto de acciones observables como de la anatomía de los afectos. Los querubines comprendieron con cierta alarma que no bastaba regular las formas externas. Era necesario abrir prácticas que adentraran en la salud interior de los guardianes. Así nacieron las asambleas de cuidado. No eran tribunales de castigo, eran círculos de escucha. Cada guardián fue invitado a exponer un momento de su servicio donde sintiera tentación de ser visto. Algunos hablaron de vanidad, otros de miedo, otros de gratitud que pedía retorno. Lucifer compareció en una de estas sesiones y habló con la elegancia que siempre tuvo. Recordó pasajes de su historia de luz, su devoción al trono, sus noches de contemplación. Su discurso fue plausible y conmovió. Muchos lo interpretaron como sincero. Algunos, más cautelosos, sintieron que se trataba de un ejercicio de maquillar lo que no podía justificarse. Joeofil tomó nota de su lenguaje. Fasazar recolectó un secreto que alguien le había susurrado en la sesión, y lo guardó sin usarlo. Miguel miró sin decir palabra. Las asambleas no resolvieron la tensión, pero sí la aclararon. Fueron útiles porque cambiaron la zona de conflicto. Ya no se discutía si Lucifer había hecho esto o aquello, sino cómo cada guardián respondía a su propia inclinación. Se sembraron prácticas de examen de conciencia celestial, periodos en que cada uno examinaba qué buscaba en sus actos, y la corte instituyó un tiempo de reparación que no equivalía a humillación pública, sino a restitución silenciosa. Baraquiel propuso que cada guardián, al terminar su oficio, ejecutara un gesto de entrega cuya eficacia no se contabilizaba. Era un acto de renuncia que servía para recordar la función última del servicio. En paralelo a estos cambios colectivos, Lucifer intensificó su trabajo de tejido invisible. Reunió a algunos menores de entre las luces y les ofreció atenciones especiales, accesos a partituras inéditas, favores en pequeñas tareas, confidencias que los hicieron sentirse distinguidos. No fue un achatamiento inmediato. Al contrario, pareció una generosidad.
Los beneficiados respondían con lealtad y gratitud. Esa red, en apariencia inocente, empezó a funcionar como ecosistema propio, donde el brillo de Lucifer se multiplicaba de manera orgánica. Las luces que él tocaba, al sentirse vistas, empezaban a proyectar esa atención hacia quienes él gustaba de que fueran vistos. La influencia, por tanto, se extendía sin que pareciera una imposición. Las consecuencias no se hicieron esperar. En las horas de menor claridad, algunas pocas voces comenzaron a interpretar el servicio no como regreso al origen, sino como escaparate. Ciertas melodías se adornaron con florituras que invitaban a la mirada. Las luces menores, formadas en la reiteración de estos gestos, aprendieron a leer la presencia de quienes eran vistos como indicio de favor. Era una lección peligrosa. El favor celestial no debía ofrecer escalas de poder internas que suplieran la supremacía del trono. Joeofil, preocupado, presentó una lectura pública sobre la distinción entre alabanza y exhibición. Su voz, tradicionalmente sobria, tuvo efecto en muchos, pero no en todos. La corte amplificó, entonces, las medidas de prevención. Gabriel trazó un protocolo para la supervisión de honores. Cada reconocimiento público debía ser aprobado por un pequeño consejo formado por 3 querubines ajenos a la situación nominativa. Esta regla tenía el propósito de dispersar cualquier intento de monopolio. Miguel supervisó la implementación con la firmeza de quien entiende que la defensa no es solo fuerza, sino orden. Rafael veló para que las medidas no lesionaran la sanidad de los que estaban siendo corregidos. Si la corrección se volvía opresiva, la sanidad debía mitigar el daño. Mitrael calculó ventanas de práctica para que la libertad humana y angélica encontraran márgenes seguros de experiencia sin dependencia. Para Lucifer, las nuevas reglas fueron un estímulo a la sofisticación. En un momento decidido, armó lo que algunos llamaron su coronación de servicio. Pidió a las luces menores que organizaran una ofrenda por su labor en el coro, bajo el supuesto de que aquello serviría de estímulo para el trabajo comunitario. La petición fue aprobada por la rutina previa, y como parte de la liturgia, se organizó una pequeña ceremonia donde se le otorgó un símbolo temporal de reconocimiento. No una corona de soberbia, sino una diadema que representaba su puesto de apertura del coro. Lucifer la recibió con humildad pertinaz. Su gesto fue elocuente. Muchos se regocijaron creyendo que la corona no alteraba la estructura del servicio. Algunos, en cambio, vieron en el brillo de la diadema una nueva posibilidad de centralidad. Ese instante marcó un antes y un después, no porque la diadema tuviera poder intrínseco, sino porque la narración social de la corte la dotó de significado. Un objeto que debería servir para recordar una función pasó a ser, en la mirada de varios, prueba de mérito. Fue entonces cuando la defensa ya no fue solo restauradora, sino estructural. Se requirió la creación de prácticas que no solo reorientaran actos individuales, sino que cuidaran la atmósfera de atención colectiva. Se instituyeron rotaciones más estrictas en los puestos de honor. Se definieron tiempos de silencio prolongado, en los cuales el único sonido permitido era un latido rítmico, que imitaba el pulso del origen. Se devolvieron tesoros a manos anónimas, para que la memoria no pudiera almacenar premios personales. Sin embargo, la paradoja que enfrentaba la corte era ineludible. Toda medida que busca preservar la humildad puede, mal aplicada, convertirse en herramienta de control. La responsabilidad de los querubines no consistía en anular la libertad, sino en custodiarla. Así, las correcciones se diseñaron con una fidelidad cuidadosa, prioridad a la restitución de la relación con el dador, más que a la imposición de sanciones. Rafael insistió en protocolos sanadores y personalizados. Sarafil mantuvo estrofas que purificaban sin humillar. Ismorer y Joeofil abogaron por prácticas de contemplación que, más que dictar, invitaban. Mientras tanto, en los corredores de la corte, Lucifer no permanecía inmóvil. Su arte de representación evolucionó y se volvió un estudio de posibilidades. Compuso un himno que, en su primera lectura pública,
parecía moldeado para reclamar solo al dador. La partitura, sin embargo, incluía cadencias que elevaban su frase en solitario, tan naturales que pocos notaron su desplazamiento. La habilidad no estaba en la fuerza, sino en la forma. Cuando alguien lo descubrió y lo señaló, Lucifer desplegó su mayor recurso, la altísima plausibilidad de su arrepentimiento. Aceptó el ajuste, modificó la partitura, y en la modificación introdujo una variante que, paradójicamente, era aún más contaminante porque su belleza la protegía de la crítica. En la corte se hizo evidente una lección dolorosa. La tentación puede disfrazarse de reparación, y por ello, exige ojos entrenados. En el seno de los pequeños contramovimientos, surgieron lealtades que no obedecían a la lógica de favor, sino a la fidelidad a la tarea. Turier se mantuvo como muro de fe. Su presencia ancló a muchos que, tentados por el brillo, encontraban en la calma una alternativa. Baraquiel, con sus manos de tierra, siguió traduciendo la gracia en gesto. Donde la belleza comenzaba a engrosarse, Baraquiel introducía una práctica sencilla: ofrecer un pan anónimo en tiempo oportuno. Sus gestos eran discretos pero subversivos. Daban testimonio de que la bondad no necesita ser visible para ser verdadera. Chamuel, por su parte, guardaba las estrofas interrumpidas para ofrecerlas en la hora justa. Su fidelidad a lo cotidiano se convirtió en memoria colectiva. Pero nada de esto devino en derrota o en victoria absoluta. La trama era porosa, dinámica. Lucifer continuó tejiendo, la corte continuó cuidando, y las luces menores aprendieron a navegar en un océano donde la atención podía dispersarse en direcciones cambiantes. Desde la perspectiva del coro entero, la lección se hizo evidente. La proximidad a la gloria no es un pronóstico de santidad, sino una prueba de responsabilidad. La cercanía al trono exige, más que honor, ejercicios que protejan el corazón de quienes sirven. No se trataba de cerrar ventanas a la belleza, sino de enseñar el oficio de mirar sin apropiarse. En ese clima, se manifestaron efectos inesperados en la relación entre lo celestial y lo humano. Los actos de la criatura recién formada, modestos y curiosos, comenzaron a presentar ejemplos de libertad que reverberaban en la corte. A veces, la criatura tomaba decisiones insignificantes, dejar caer una rama, escoger un sendero, que, por su simpleza, recordaban a los guardianes el don de elegir sin pretensiones. En otras ocasiones su fragilidad exigía apoyo práctico, donde los querubines redescubrían el placer de servir sin ser vistos. Tales momentos eran balsámicos. Reorientaban la mirada desde la metáfora del poder hacia el ejercicio cotidiano del amor. Sin embargo, la presencia de la criatura introducía también preguntas que la corte no podía responder de una vez. Si la libertad es don, ¿cómo evitar que se convierta en espectáculo? Si la proximidad a la gloria prueba el alma, ¿qué prácticas son suficientes para sostenerla? La respuesta no fue única. Consistió en una pluralidad de disciplinas que se instalaron como hábito. Algunos fueron rigurosos: horas de silencio, ofrendas anónimas, giros de servicio que anulaban la posibilidad de acumular méritos visibles. Otros practicaron la hospitalidad, guiar a quien se extraviaba sin hacerlo objeto de atención pública. Se insistió en que el trono no se viera alterado por celebraciones de individuos, y al mismo tiempo, se cuidó que la belleza personal no fuera anulada, porque la creación de belleza es una expresión legítima de alabanza cuando no se pervierte. La dinámica se volvió escuela. Los 12 querubines no se volvieron iguales en su vigilancia. Cada uno afinó su parte del tejido según su don. Sarafil mantuvo los ritos de purificación con mayor frecuencia. Uriel ajustó las medidas de justicia a la proporcionalidad de la falta. Rafael creó círculos de sanidad que atendían no a la culpa, sino al restablecimiento. Joeofil produjo lecturas que orientaban la comprensión. Mitraiel aseguró la previsión sin atar la libertad. Liquiel situó límites que,
Protegían sin aprisionar. Fazazar mantuvo los archivos secretos como santuario, no como arsenal. Shamuel sostuvo la constancia como hábito que aleja la seducción del lucimiento. Riel aseguró los umbrales para que el paso fuese digno. Ismorer volvió la contemplación en criterio. Baraquiel tradujo los gestos en pan y compañía. Turier mantuvo la fe como ancla. Juntos, compusieron una escuela de guardia que reconoció que la custodia del trono es también la custodia del deseo. En los corredores donde las luces menores aprendían las nuevas prácticas, algunos empezaron a entender que la vigilancia celestial no es un sistema de muros, sino una enseñanza de corazón. Las lecciones que allí se impartieron tuvieron eco en la gestión de los hombres nacientes. Cuando el recién formado mostraba generosidad sin esperar aplauso, las luces que lo observaban aprendían modelos de servicio que no buscaban retorno. Aún así, la narrativa de la corte no se cerró en una moraleja simple. La tensión permaneció viva. La historia de la libertad incluye, por su naturaleza, la posibilidad de desviación. La narración que aquí se ofrece no concluye con la caída ni con el triunfo. Mantiene, en cambio, la respiración serena de aquello que está en punto de decisión. Los 12 querubines, los primeros guardianes del cielo, permanecen en sus puestos, aprendiendo que custodiar el trono exige conservar la propia humildad. Las medidas que implantaron, las asambleas de cuidado, las rotaciones de honor, las prácticas de silencio y las ofrendas anónimas constituyeron un conjunto de respuestas que sostuvieron la vida comunitaria. Pero la historia que se desilvana ante nosotros sabe que una sola nota puede, con paciencia, tensar la melodía. No conviene concluir con pretensiones de certeza. Conviene más bien dejar una advertencia y un llamado. Advertencia. La cercanía a aquello que amamos nos prueba. La intimidad con la fuente de toda belleza no nos exime de la tentación de convertir el don en mérito propio. Llamado. La guardia no es solamente un gesto exterior. Es una actitud de humildad que se cultiva en la memoria, en el silencio y en la práctica diaria de entregar lo que se recibe. A los que miran desde abajo y a los que miran desde arriba, la invitación es la misma. Cuidar el corazón como bien más frágil y valioso. Que quede también una aclaración de método. Los nombres, colores, emblemas y escenas que hemos ido trazando forman parte de una recontada poética. Son herramientas de imaginación que ayudan a contemplar verdades difíciles de expresar en proposiciones teológicas puras. No deben ser tomadas como lista canónica, ni como documento doctrinal absoluto. Sirven para orientar el pensamiento y el corazón hacia realidades que la Escritura sugiere, pero no prescribe en este detalle. Esta distinción es necesaria para que la belleza de la imagen no se confunda con la autoría de la Escritura. En la penumbra que sigue al trabajo litúrgico, algunos personajes quedaron con preguntas sin respuesta. ¿Será suficiente la escuela de humildad? ¿Podrá la libertad sostenerse cuando descubre su propio atractivo? ¿Cómo responderán las luces menores cuando la seducción del brillo se vuelva más insistente? Estas preguntas no tienen, por ahora, respuesta única. Abren la posibilidad de un relato que continúe. La narrativa que sigue puede ocupar la forma de una caída o de una purificación mayor. Lo que es seguro es que la música del cielo ya no es exactamente la misma que antes del soplo. La corte se mantiene en vigilancia. Miguel y Gabriel siguen de pie como escudo y traductor. Rafael sigue curando. Sarafil sigue purificando. Y los demás continúan sus oficios con una mezcla renovada de celo y cuidado. La historia, sin un cierre definitivo, invita a la vigilancia. Cada lector y oyente, al mirar esta imagen, puede encontrar una correspondencia en su propia vida. La proximidad al bien exige ejercicios de humildad y prácticas de entrega que impidan que el servicio se transforme en vanagloria. Si deseas saber cómo se desplegó la primera ruptura mayor, cómo se transformaron los hilos de tensión en conflicto y qué consecuencias trajo para la corte y la creación, acompáñanos en el siguiente episodio.
Allí exploraremos, con la misma reverencia y cautela, los momentos en que las decisiones privadas se hacen públicas y la guerra que se anuncia en la música. Si esta reflexión te ha movido, comparte este video con alguien que busque pensar en la cercanía a la gloria y cómo guardarla. Y no olvides regresar para continuar la travesía. Los 12 querubines, los primeros guardianes del cielo, siguen en su puesto, enseñando que custodiar un trono es, ante todo, custodiar el propio corazón.